como si los hombres pueden decidir las formas. Construcción, está de moda, construir. Sí, se pueden construir y desconstruir y armar o desarmar. No, estas son realidades que corresponden a la creación misma y por tanto al Creador, y son realidades que corresponden al mismo Redentor, al Creador que se hace Redentor de los hombres haciéndose hombre. Son particularmente sagradas. Por tanto, cuando esto se separa del plan de Dios, o se aparta del plan de Dios, pierden consistencia. El matrimonio entendido fuera del designio divino pierde su propia identidad. Y eso pasa, por supuesto, con el sexo, la sexualidad, con el hombre y la mujer entendidos por separado, pasa con la virginidad, pierde sentido, pasa con la procreación, que pasa a ser, todo responde a criterios, a intereses, a mecanismos humanos, a políticas, a conveniencias humanas, y pasa con todo, la vida misma humana pasa a ser algo que depende de los hombres. Ya no hay un designio divino, no es un don de Dios, sino que es algo que responde que tiene un aspecto meramente técnico y otro aspecto político, y bueno, y así armamos nosotros la vida según nos conviene. Esa es la tragedia propiamente de nuestro mundo, así la llamó el Papa Juan Pablo II en la Evangelium Vitae. Esta es la tragedia de nuestro mundo, que es arrancar el mundo del Creador, o el querer entender y manipular el mundo sin tener en cuenta al Creador del mundo y al Redentor del mundo y de los niños. Esta es la tragedia total. Y termina el relato. La otra vez creo que lo pregunté y ahora ya lo saben. Él no lo va a saber porque creo que no estaba la otra vez, ¿no? No estaba, no. Ahora contesta. ¿Cuál es la última palabra del ángel a la Virgen? Que nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Así es. Para Dios nada es imposible. Es una palabra totalmente verdadera, que está en la Biblia en otros lugares. Muchas veces está dicho con distintas fórmulas, distintas expresiones que indican el mismo concepto. Para Dios nada hay imposible, y es una palabra, por supuesto, que a la Virgen la ratifica en lo que ella ya sabía. Para Dios nada es imposible. Entonces, esto es posible para Dios. Lo humanamente imposible, para Dios es posible. Pero también para nosotros, o para las familias, es como un consuelo. Es un consuelo. Es un auténtico consuelo y una esperanza. Porque hay muchas cosas que en una familia a veces ya resultan imposibles. Hay situaciones que son humanamente imposibles. Pero para Dios se reserva lo imposible. Cuando ya el hombre no puede nada, porque para el hombre sí es imposible, bueno, pero Dios es Dios. Entonces hay cuestiones que se las reserva para sí mismo, no las deja a los hombres, porque los hombres no pueden. O sea, para Dios es posible. Sobre todo en relación a tanto situaciones dramáticas que hay en muchos sentidos, o en donde humanamente se puede desesperar. O sea, no se puede esperar nada porque se hizo todo lo que se podía hacer y no hay nada que esperar, sobre todo en cuanto a la educación o a la conversión, o de los hijos, o de los nietos, o de los abuelos, de quien sea, cuando uno ve que ya no hay nada que hacer, o ya nosotros no sabemos qué hacer. A veces es así, uno no sabe qué hacer, no sabe qué más hacer. Hay padres que hacen toda clase de no sé, sacrificios y hasta cosas raras, como era voluntad, cosas rarísimas. Hasta van a por ahí a un brujo, a alguien, pues no saben qué hacer. Bueno, para lo que no, ya a donde no llegamos, ahí llega la omnipotencia y la misericordia. Que para Dios no hay nada imposible, eso es bien consolador. Pero para nosotros siempre es posible
hacer las cosas mejor. Esto no es para disculparnos o eximirnos de todo lo nuestro. Para el hombre siempre es posible, seguramente, hacer algo mejor. Siempre algo más puedo hacer, tal vez. Algo más. Pero ciertamente hay cosas que son imposibles. A mí Dios me pide todo lo posible y yo todavía no rendí todo lo posible. Puedo hacer algo más, por lo menos en cuanto a la calidad, lo puedo hacer mejor. Y una vez que nosotros hacemos todo lo posible, podemos esperar de Dios que Él haga lo imposible. Tenemos que poner nosotros todo lo posible. Y me parece que aquí, y así termina el relato de la Anunciación en lo que se refiere a nuestro enfoque. Es el enfoque de la familia, del matrimonio. El relato, por supuesto que el núcleo del relato encierra de algún modo el núcleo del mismo Evangelio y de toda la revelación. Creo que tiene este aspecto que podemos también considerar y aplicar a la vida de familia. O sea, un nombre como por ejemplo Zacarías, Malaquías, no pega con Barreto, ¿no? Me quedé pensando A veces uno se queda en lo estético. Mucha gente Aarón Barreto busca no un pega. nombre. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Y quién dice si pega o no pega? Aarón, no. ¿Se puede del Antiguo Testamento? Se puede con un nombre del Antiguo Testamento. Me quedo dando vueltas. Pero eso es lo menos Baruch. importante. Baruch Barreto. Oh, Lo que pasa es que antes no había, prácticamente no había apellidos. No. Entonces, en realidad todo pegaba. Sí, todo pegaba, claro. Bueno, normalmente el apellido, ya se insinúa el apellido al decir ¿De fulano dónde de era? tal, hijo de don. Hijo de- Que es bar, en arameo era así, bar no sé cuánto, ¿no? O ben, hijo en hebreo. Se decía, generalmente el nombre completo, si a uno había que presentarlo con toda su identidad, había que decir quién es, eso, Baruch o Aarón, y después Barreto. Pues hay que decir, o hijo de quien fuera. Barre todo. Bar significa hijo. Bar, porque no podía. Pero claro, por ejemplo, Barrabás, ¿qué significa Barrabás? Lo dice hasta el Papa en el libro de Jesús de Nazaret, pero ya se sabe, no es nada nuevo. Barrabás, ¿qué significa Barrabás? Hijo de Hijo del Padre. Barrabás, hijo del Padre. Por eso en el relato este del pretorio de Pilato hay dos hijos del Padre en cuestión. Está el hijo del Padre y está el otro hijo del Padre. Se llama hijo del Padre Barrabás. Pero no es un asesino. Y no es hijo del Padre, se llamaba así. culpable que es liberado. Y el otro inocente y El otro es el hijo del Padre Eterno. El hijo del Padre. Hoy en el relato de la aparición a la Magdalena, que se ha leído esta semana en las misas, ¿no? En esta semana de Pascua. ¿Cuándo reconoce la Magdalena a Jesús? Cuando la llama por su nombre. Antes le ha dicho mujer, ¿por qué lloras? Pero cuando le dice María, y eso otra vez está dicho en el Evangelio, ahí es el llamarla por el nombre es donde se establece esa relación personal, que es correspondida. Se entiende que él la conoce a ella se sabe conocida, y se sabe conocida por aquel que solamente puede conocerla. Sí. Eso en cuanto a... Muy bien. Le recomiendo mucho la carta esta del Santo Padre a los de Irlanda, porque es muy cruda y es sobre un tema más que triste, muy triste. El Papa empieza así diciendo la carta: la escribo con enorme tristeza y consternación, porque es muy triste, terriblemente triste.
pero ahí da las claves de una